dar inicio a la plática. Este es un tema bastante complejo, lo intenté dar lo más simple. Si ustedes, de hecho, buscan un artículo de revisión de esto, es muy difícil que lo encuentren. Para quien quiera, a lo mejor, si hacen un buen artículo de esto, se los van a aceptar en una buena revista, porque hace falta mucha información de esto. La clase está estructurada de la siguiente forma. La primera parte constará de principios básicos de anatomía y fisiología. La siguiente parte hablaremos acerca de principios de modificaciones anatómicas en el tubo digestivo. La tercera parte acerca de fisiopatología, de los síntomas en pacientes con modificaciones anatómicas y finalmente los escenarios clínicos más frecuentes. Empezando con anatomía y fisiología, lo más sencillo es ver al aparato digestivo como si fuera una máquina que tritura, mezcla, almacena, después procesa y finalmente recicla y termina desechando. Cada segmento del tubo digestivo tiene un papel fundamental para estas funciones. Empezaremos por motivos de simplicidad a nivel de estómago. El estómago, desde el punto de vista funcional, lo dividimos en dos segmentos, en cuerpo y fondo y en antro. Estos dos segmentos, desde el punto de vista fisiológico, tienen funciones diferentes. El cuerpo y fondo tiene una función receptiva, acomodativa para acumular alimentos y mezclar. Y el antro tiene una función de trituración. El antro se contrae contra un píloro cerrado, eso promueve la trituración y finalmente las partículas menores de 2 milímetros terminan vaciándose a través del esfínter pilórico. Como veremos después, la pérdida del esfínter pilórico tiene implicaciones clínicas. Continuando con la siguiente parte del tubo digestivo, es el intestino delgado. El intestino delgado, desde el punto de vista funcional y anatómico, se divide en tres segmentos: duodeno, yeyuno e ilion. Les quise poner el duodeno amplificado debido a que el duodeno es el sitio, digamos que es el tubo de ensayo donde se llevan a cabo las reacciones químicas del aparato digestivo. Es donde deben mezclarse los alimentos con las enzimas para que estos se degraden, se digieran y estén en condiciones de poder absorberse. A continuación también veremos cuál es la implicación de alteraciones funcionales en este segmento. Viéndolo de manera más global, nuevamente, duodeno, yeyuno e ilion, si ustedes se fijan, existen zonas altamente especializadas para la absorción de nutrientes. Incluso, como pueden observar, hay lugares que son exclusivos para determinado tipo de ingrediente. Por ejemplo, el hierro y el calcio se absorben casi exclusivamente en duodeno, mientras que la vitamina B12 y las sales biliares se absorben casi exclusivamente en ilion terminal. Adicionalmente, todo el intestino tiene una alta capacidad para absorber agua. El resto de los nutrientes tienen un margen mucho más amplio. Cuando hay problemas es cuando perdemos estas zonas altamente especializadas, porque esto puede derivar en deficiencias selectivas de nutrientes. Finalmente, en intestino grueso, el intestino grueso lo dividimos en dos grandes partes. La parte inicial es la válvula ileocecal. La válvula ileocecal evita el reflujo del contenido del colon hacia el intestino delgado. Hay que recordar que la composición de la microbiota del colon es muchísimo más abundante en cantidad respecto a la del intestino delgado y la alteración de esto conlleva sobrepoblación bacteriana, como veremos en un momento. Y el colon tiene tres principales funciones. La principal y la que todo el mundo conoce como por excelencia es la absorción de agua y electrolitos para formar el bolo fecal. Sin embargo, el colon tiene una función muy importante de fermentación para reciclar kilocalorías, y esto adquiere especialmente importancia en aquellos pacientes que tienen un intestino corto, como veremos en un momento. El tubo digestivo tiene una gran capacidad para manejo de líquidos. Es un sitio de alto flujo de líquido. Como podemos ver,
Diariamente entran a la luz del intestino aproximadamente 9,000 mililitros, juntando lo que el paciente toma junto con todas las secreciones del tubo digestivo. Y tiene una alta capacidad absortiva, aproximadamente 98.6% del líquido que entra diariamente al intestino termina siendo reabsorbido. La mayoría de la absorción se lleva a cabo en el intestino delgado y una buena parte específicamente de agua en el colon para culminar con la pérdida de solo 100 mililitros diarios de agua a través de las heces fecales. Adicionalmente, la composición de los líquidos es variable dependiendo del segmento que nosotros estemos hablando del tubo digestivo. Esto adquiere especial relevancia debido a que hay pacientes que pierden un determinado líquido en mayor cantidad. Por ejemplo, un paciente que tiene una sonda nasogástrica va a perder fluidos gástricos que son ricos en potasio. Un paciente que tiene una diarrea secretora, por ejemplo, pierde fluidos del intestino delgado que son ricos en bicarbonato. Un paciente que tiene una diarrea de origen colónico pierde fluidos ricos en potasio, y aquellos pacientes que tienen derivaciones del flujo, fístulas que involucran al páncreas o a las vías biliares, pierden fluidos ricos en bicarbonato. Estas composiciones son muy relevantes porque pueden influir para nuestro abordaje nutricional. A continuación veremos cuáles son las principales modificaciones anatómicas. En resumen, el tubo digestivo puede modificarse de las siguientes formas. Puede haber pérdida de la continuidad en los segmentos del tubo digestivo, puede haber restauración de la continuidad del tubo digestivo, derivación del flujo o reconstrucciones biliopancreáticas. Son las principales modificaciones anatómicas en el tubo digestivo. Empecemos con la primera. La interrupción del tubo digestivo con pérdida de la continuidad usualmente se deja como un estoma, y este estoma es el sitio de salida del líquido del tubo digestivo. Este estoma puede estar colocado a cualquier nivel del tubo digestivo, desde el estómago hasta el colon. Obviamente, entre más proximal, mayor implicación fisiológica para pérdida de nutrientes y fluidos. Cuando está a nivel del intestino delgado, le llamamos yeyunostomía si es yeyuno, ileostomía si es ilion. Cuando está a nivel del colon, le llamamos colostomía. Nuestro siguiente grupo de modificaciones anatómicas son aquellas que se derivan de restauración de la continuidad, es decir, la técnica que utiliza el cirujano para unir dos segmentos que previamente habían sido desfuncionalizados. Y el término que utilizamos para esto es anastomosis. Existen tres principales tipos de anastomosis. Cuando es el final de un segmento con el principio del otro, le llamamos termino terminal. Cuando es el lado de un segmento con el lado de otro, le llamamos latero-lateral. Y cuando es el fin de un segmento con la cara lateral del otro, le llamamos termino lateral. El tipo de anastomosis adquiere importancia porque hay anastomosis o uniones que implican que se queden asas ciegas, y las asas ciegas, al no tener un tránsito apropiado, son propicias para desarrollo de sobrepoblación bacteriana. Existen tres escenarios principales de restauración de la continuidad. Cuando se pierden esfínteres al restablecer la continuidad, en el caso del píloro, perdemos la regulación del vaciamiento gástrico. En el caso de la válvula ileocecal, perdemos la regulación del reflujo del colon al ilion terminal. Y finalmente, el escenario que les comento de asas ciegas, donde en no pocos escenarios existen y que propician sobrepoblación bacteriana. Nuestra siguiente modificación anatómica es la derivación del flujo luminal. Esto es simplemente el puenteo o bypass de segmentos del tubo digestivo. El ejemplo por excelencia de este tipo de cirugías es el bypass gástrico, donde un segmento de intestino de cantidad variable
no entra en contacto con los alimentos y por lo tanto no participa en el proceso de digestión y absorción. Y finalmente, nuestro último gran grupo de modificaciones quirúrgicas son las reconstricciones biliopancreáticas. Como vimos en un principio, el duodeno es el sitio, el tubo de ensayo donde se realizan las reacciones químicas para iniciar el proceso de digestión. Si nosotros modificamos la anatomía del duodeno y la encrucijada biliopancreática, podemos ocasionar que las enzimas o la bilis no entren en contacto con el quimo en momento apropiado y por lo tanto exista alteración en el proceso digestivo. Ahora veremos la fisiopatología y las implicaciones clínicas de las modificaciones quirúrgicas que ya vimos. Nuestra primera alteración fisiopatológica es alteraciones del tránsito del contenido intestinal. El tránsito del contenido intestinal se puede volver rápido o se puede volver lento. De las modificaciones quirúrgicas que ya vimos, la pérdida de esfínteres, al tener un vaciamiento no controlado, contribuyen a un tránsito rápido y la presencia de asas ciegas, sitios de obstrucción o denervación del tubo digestivo contribuyen a un tránsito lento. ¿Qué va a pasar si tenemos alteraciones del tránsito? En el caso del tránsito rápido, podemos tener síndromes de vaciamiento rápido o diarrea, y en el caso de tránsito lento, por estasis, hay sobrepoblación bacteriana. Son las principales implicaciones clínicas. Nuestra siguiente implicación fisiopatológica de las modificaciones quirúrgicas del tubo digestivo es que varias de ellas promueven un cambio en la composición de la microbiota intestinal. Si ustedes recuerdan, la microbiota intestinal es diferente dependiendo del segmento del tubo digestivo del cual nosotros estemos hablando. Usualmente, hablando cuantitativamente, la microbiota es mucho mayor en segmentos distales que en segmentos proximales. Y las modificaciones quirúrgicas generalmente contribuyen a modificaciones en la microbiota. Existen múltiples mecanismos por los cuales la modificación quirúrgica puede alterar la microbiota. La hipocloridria, por ejemplo, en pacientes a quienes se les resecó el nervio vago o que se les resecó el estómago, contribuye a mayor crecimiento de bacterias, ya que el ácido clorhídrico, si ustedes recuerdan, es un mecanismo antibacteriano. Las asas ciegas, que ya habíamos mencionado, la estasis, ya sea por disminución del flujo o porque hay algún segmento que está obstruido, por derivación de segmentos. Si nosotros saltamos un segmento, la microbiota también se altera, especialmente cuando hay pérdida de la válvula ileocecal por este fenómeno de reflujo del colon hacia el ilion terminal, que en condiciones fisiológicas no debe de darse. ¿Qué implicaciones clínicas tiene la modificación de la microbiota intestinal? Obviamente existe mucha ciencia de la microbiota y cosas finas que están aún en estudio, pero las más relevantes desde el punto de vista nutricional y que me interesa que ustedes aprendan es la sobrepoblación bacteriana, que puede derivar en atrofia de vellosidades con malabsorción y diarrea, deficiencia de vitamina B12, fermentación del contenido intestinal que le ocasiona al paciente distensión abdominal y gases, y desconjugación de sales biliares que deriva en una deprivación del pool de sales biliares y por lo tanto mal absorción de lípidos. Nuestra siguiente implicación fisiopatológica de las modificaciones quirúrgicas del tubo digestivo son las alteraciones de la digestión intraluminal. Esto es porque hay modificaciones quirúrgicas, especialmente aquellas que modifican la anatomía biliopancreática, donde existe una alteración en la interacción del quimo con las secreciones glandulares. Puede ser que el quimo llegue primero o lleguen primero las enzimas pancreáticas, pero el resultado final es que no están o no coinciden en tiempo y por lo tanto no pueden llevarse a cabo las reacciones químicas
deseables para el proceso digestivo. ¿Qué implicaciones clínicas va a tener la alteración del proceso digestivo? Malabsorción, en el caso del intestino delgado, y fermentación cuando hay modificación en el intestino grueso o bien cuando hay obstrucción de algún segmento anatómico o asas ciegas. La malabsorción usualmente se manifiesta clínicamente con esteatorrea, lientería, que son esteatorrea, grasa en las evacuaciones, lientería, pedazos de alimentos sin digerir en las evacuaciones y pérdida de peso. Y en el caso de la fermentación, distensión y flatulencia. Nuestra siguiente alteración fisiopatológica es la pérdida de segmentos con funciones únicas. Como vimos en diapositivas anteriores, existen segmentos del tubo digestivo que son exclusivos para la absorción de determinados nutrientes y por lo tanto tienen funciones no reemplazables. Si perdemos el estómago, el duodeno o el ilion, no hay otro segmento que pueda reemplazar estas funciones. En el estómago perdemos factor intrínseco, ácido clorhídrico y regulación del vaciamiento y por lo tanto tenemos implicaciones en la absorción de la vitamina B12 y sobrepoblación bacteriana. Si perdemos el duodeno, prácticamente perdemos la absorción de hierro. Si perdemos el ilion, perdemos absorción de vitamina B12 y perdemos absorción de sales biliares. Las implicaciones clínicas pues son anemia ferropénica cuando hay deficiencia de hierro, anemia por deficiencia de B12 para deficiencia de B12 y deficiencia de vitaminas liposolubles cuando la malabsorción es muy importante. Ahora, existen otras alteraciones fisiopatológicas que son menos frecuentes y que de hecho van a tocar específicamente en la clase de falla intestinal, que es el intestino corto, que ahorita tocaremos un poquito más, que se caracteriza por malabsorción grave, y algunas alteraciones misceláneas, que se caracterizan por alteraciones del flujo sanguíneo o denervación, que puede derivar en isquemia y úlceras de la anastomosis. En estas no ahondaremos mucho debido a que son mucho menos frecuentes y su implicación nutricional es menor. Ya que vimos las modificaciones quirúrgicas y ya que vimos cómo pueden influir en la fisiopatología de signos, síntomas y alteración del proceso digestivo, veremos los escenarios clínicos más frecuentes. Yendo de arriba hacia abajo, en primer lugar, veremos el bypass gástrico. El bypass gástrico es una cirugía muy utilizada para el tratamiento de la obesidad. Si ustedes recuerdan, el bypass gástrico consiste a grandes rasgos en desfuncionalizar gran parte del estómago y un asa de longitud variable de intestino delgado y subir un asa de yeyuno de manera que casi todo el estómago y una parte grande de intestino delgado queda sin participación en el proceso de digestión y absorción. Por lo tanto, es un procedimiento malabsortivo. ¿Cómo desfuncionalizamos duodeno? Pues obviamente esto implica malabsorción de hierro, calcio y tiamina, como vimos en las diapositivas anteriores, y cómo perdemos secreción de factor intrínseco y contacto del factor intrínseco con los alimentos, perdemos también vitamina B12. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, un paciente que tiene bypass gástrico, yo le sugeriría hacer estas suplementaciones a la dieta del paciente. Hay que darle multivitamínicos, se recomienda darle citrato de calcio, más o menos 1.200 a 1.500 gramos por día, aumentar la ingesta de vitamina D y titular la dosis para tener niveles más de 30 nanogramos por mililitro. Esto se logra con dosis de aproximadamente 3.000 unidades por día. Hay que suplementarles vitamina B12. Esto es controversial. El sentido común nos diría que tendría que ser parenteral, pero parece ser que cuando es con dosis altas puede ser también vía oral. Y se recomiendan entre 150 a 200 miligramos diarios de hierro elemental, y debido a que es un estado de hipoclorhidria, como estrategia podemos utilizar vitamina C para modificar el pH intraluminal y por lo tanto promover la absorción de hierro. Nuestro siguiente escenario clínico importante son los estomas.
Hay que recordar que los estomas pueden ser a cualquier nivel del tubo digestivo, pueden ser estomas terminales o estomas en asa. Los estomas terminales es cuando todo el contenido sale hacia nuestra bolsita, y los estomas en asa es que una parte sale y otra parte pasa para seguir su tránsito por el tubo digestivo. Los estomas pueden tener varias implicaciones clínicas. Las complicaciones mecánicas no las tocaremos porque estas prácticamente son de uso del cirujano. Las que son relevantes desde el punto de vista nutricional son las complicaciones metabólicas nutricionales. Consideramos un estoma de alto gasto cuando existe más de 2 litros de gasto por el estoma en 48 horas. Usualmente el alto gasto a través del estoma obviamente dependerá del nivel, si es yeyuno o ilion del cual estemos hablando. Sin embargo, usualmente todo deriva en pérdidas electrolíticas con desequilibrios hidroelectrolíticos y falla renal. Adicionalmente, como implicación, existe malabsorción de sales biliares y vitamina B12. Y finalmente, no hay que perder esto que usualmente no lo tomamos mucho en cuenta, que es el intestino que está distal al sitio del estómago, usualmente sufre. Hay que recordar que especialmente el colon adquiere muy buena parte de sus kilocalorías del contenido intestinal y por lo tanto la mucosa del colon se desnutre y ocasiona una entidad llamada enteritis por derivación. Las recomendaciones prácticas en el caso de los estomas es que siempre que un paciente reporte aumento del gasto por el estómago hay que buscar la causa. Usualmente el tratamiento inicial es restringir líquidos, ya que si aumentamos la ingesta de líquidos aumentamos el gasto por el estómago y la pérdida de electrolitos. Tener 1 o 2 días al paciente con soluciones intravenosas y repletar los electrolitos. Usualmente cuando no encontramos una causa de este gasto alto por el estómago, es necesario auxiliarnos de tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico lo dividimos en aquellos agentes que enlentecen el tránsito y por lo tanto le dan más tiempo al intestino de absorber, o aquellos agentes como el octreótido que disminuyen la secreción intestinal. Finalmente, el omeprazol lo pongo aquí porque el ácido clorhídrico tiene un papel inactivador de enzimas pancreáticas y en estos escenarios puede ocasionar mala absorción. Nuestro siguiente escenario importante es resección de intestino delgado. Hay que recordar que el intestino delgado tiene una longitud variable dependiendo del individuo y podemos tener individuos que tienen 3 metros o podemos tener individuos que tienen 8.5 metros. Cuando quitamos intestino delgado, al paciente se le reconstruye de 3 principales formas. Puede reconstruirse a través de derivación directa a la pared abdominal, que es un estoma. Puede hacerse una reconstrucción de la continuidad junto con el colon, ya sea un colon parcialmente resecado o un colon completo. Como veremos a continuación, el tener colon es una salvación para el paciente, especialmente cuando hablamos de segmentos cortos de intestino. Cuando el intestino residual es de 150 a 200 centímetros, hablamos de intestino corto, y cuando es menor de 50 centímetros es un dato de mal pronóstico. En general, el intestino remanente tiene una capacidad de adaptación y hablamos que cuando el paciente tiene una capacidad absortiva menor de 84% de la tasa metabólica basal calculada, es un paciente que va a depender en un futuro de nutrición parenteral. A grandes rasgos, usualmente se adapta mejor el ilion que el yeyuno y es muy importante hablar de la presencia o no de colon, porque esto puede ser la diferencia entre que un paciente dependa o no dependa de nutrición parenteral. Como veremos, el colon se encarga de reciclar aproximadamente 500 kilocalorías diarias mediante la fermentación de la microbiota colónica. Finalmente, nuestro último escenario clínico frecuente es la resección del colon y pueden haber 3 tipos de anatomía después de la resección colónica. Cuando es una resección completa, usualmente se puede dejar un reservorio de la parte final del intestino delgado residual hacia el ano o bien se puede quedar con un estoma terminal hacia la pared abdominal.
Cuando es una resección parcial, puede hacerse una restauración de la continuidad uniendo intestino delgado con colon, o puede dejarse en forma de un estoma con desfuncionalización del segmento distal. Las implicaciones clínicas de perder el colon es la pérdida de válvula ileocecal, que ya vimos que esto deriva en alteraciones del tránsito intestinal y sobrepoblación bacteriana por reflujo del colon al ilion terminal. Adicionalmente, el paciente pierde capacidad de absorber agua, porque hay que recordar que la principal función del colon es absorber agua. Y finalmente, esta pérdida de energía, la cual usualmente no es relevante, pero sí en aquellos pacientes con intestino corto, donde el colon puede llegar a rescatar hasta 500 kilocalorías a través de la fermentación de carbohidratos no absorbidos. Este es un escenario muy frecuente, la colecistectomía. No a todo mundo le da problemas. Recordando, la vesícula tiene una función de reservorio de sales biliares. Cuando quitamos la vesícula, el flujo de sales biliares es continuo al intestino. En algunos pacientes, no en todos, se rebasa la capacidad absortiva de sales biliares y esto culmina en diarrea secretora. Si ustedes se fijan, son muy variables los escenarios clínicos de modificaciones quirúrgicas del tubo digestivo. Es indispensable conocer la fisiología del tubo digestivo. El abordaje debe ser multidisciplinario. Hay que tener muy buena comunicación con el cirujano para saber qué segmentos fueron los que resecó, qué modificaciones hizo. A veces desafortunadamente no son tan accesibles para esto. Y finalmente hay que individualizar el abordaje nutricional según el caso. Muchas gracias.